Hola. Hoy nos metemos de lleno en esto de crear guiones. Un mundo fascinante, ¿no? Totalmente. Vamos a explorar tanto esos principios narrativos de siempre, los que funcionan, como las nuevas herramientas de inteligencia artificial que, bueno, están cambiando bastante las cosas. Así es. Tenemos material súper variado para analizar hoy. Hay transcripciones de videos que van desde cómo armar personajes que de verdad enganchen, Ajá. hasta tutoriales súper detallados de cómo usar distintas IAs. Hablamos de asistentes generales como ChatGPT, Cloud y otros más específicos, ¿no? Para generar estructuras de guión para series, videos virales, de todo un poco. Exacto. Hay un montón de opciones ahora. Ok, entonces la misión de hoy: desentrañar cómo funcionan estas herramientas, ver qué nos pueden aportar realmente, Ujú. qué principios de la escritura siguen siendo, digamos, irreemplazables, y cómo podemos mezclar lo mejor de los dos mundos para contar historias que conecten. Listos, vamos a desglosar esto. Me encanta el enfoque, porque lo interesante aquí es justamente eso, ver cómo la tecnología puede potenciar principios narrativos que son antiquísimos, ¿no? Claro. La IA nos da velocidad, nos puede dar estructuras, sí, definitivamente. Pero el corazón de una buena historia, eso que nos emociona, que nos atrapa, sigue estando en lo humano. Totalmente de acuerdo. Hablamos de la emoción, del conflicto bien planteado, de ver cómo un personaje evoluciona, cómo cambia. Eso es lo que realmente nos llevamos. Exacto. Y entender esta dinámica, creo yo, es súper útil. Sin duda. Porque si aprendemos a usar estas herramientas sin olvidar los fundamentos, bueno, podemos optimizar muchísimo el proceso creativo. Y no solo optimizarlo, sino mejorar la calidad final, ya sea para un corto, un video para YouTube, una serie completa, lo que sea que querramos contar. Vale, pues empecemos por ahí, por la promesa de la IA. El material que revisamos habla mucho de usar estos asistentes de escritura, ¿no? ChatGPT, Notion AI, otros GPTs más específicos para video. Ujú. La idea que venden es un poco como tener un coguionista artificial, o al menos un acelerador para ciertas partes del proceso. Y lo bueno es que muchos son accesibles, tienen versiones gratuitas para empezar. Sí, la barrera de entrada es baja. Y es llamativo lo que, en teoría, pueden hacer: generar estructuras narrativas completas, borradores de diálogo, descripciones de escena. Incluso sugerencias de música o etiquetas SEO, como mencionabas. Exacto. Casi parece una varita mágica contra el bloqueo del escritor. Pero ahí viene el primer gran matiz que surge una y otra vez en los análisis. Esa magia depende totalmente de cómo le pedimos las cosas a la IA. Ajá. El famoso prompt. Exactamente. La calidad del resultado está, pero directamente ligada a qué tan específicas y claras son nuestras instrucciones. No es solo pedir un guión de terror. Hay que saber cómo pedirlo. Claro, no es apretar un botón y ya. Para nada. Y esto nos lleva a una habilidad que, según recalcan las fuentes, es crucial desarrollar ahora. El arte de dar instrucciones precisas, el prompting. Es lo que marca la diferencia, ¿no? Entre usar la IA como un simple generador de texto más o menos genérico. Y usarla como una herramienta que de verdad potencia nuestra visión creativa. Exacto. Y los tutoriales que vimos dan ejemplos muy buenos para lograr prompts efectivos. Cosas a veces básicas, pero clave. Como por ejemplo, Por ejemplo, definir el rol que queremos que adopte la IA. Decirle: actúa como un director de cine experimentado especializado en thrillers psicológicos. eso ya le da un contexto, una personalidad, digamos. Claro. Y luego, ser súper específicos con el formato. ¿Qué buscamos? Una serie web de 6 episodios, un corto de animación de 5 minutos, un guión para un reel de Instagram de 90 segundos. La precisión es fundamental ahí. Y detallar requisitos. Queremos una narrativa potente, estructura por escenas y subescenas, diálogos que sonen naturales para adolescentes, no sé, 3 personajes principales. Ujú. Y aquí viene algo que me pareció súper interesante. Varios videos insistían mucho en pedir los prompts para generar imágenes o video en inglés, Ah, eso es importante. ¿Por qué? porque parece que los modelos de IA visuales están más entrenados en inglés y simplemente dan mejores resultados, más coherentes. Tiene sentido. La mayoría del desarrollo viene de ahí. Y otro detalle técnico, pero crucial, para los videos generados por IA a partir de imágenes, es mejor pedir movimientos de cámara lentos, realistas, centrados en la acción del personaje.
Para evitar las deformaciones raras. Justo, para evitar esos movimientos artificiales o deformaciones que a veces vemos y que te sacan totalmente de la historia. Buen punto. Muy práctico. Además, podemos pedirle que genere todo el paquete. Título, descripción SEO, etiquetas, hasta un prompt para crear la banda sonora con otra IA como Suno. O sea, un asistente casi integral. Casi. E incluso indicar el estilo visual directamente en el pronto imagen. Realista, cinematográfico, tipo Pixar, cómico oscuro, lo que se nos ocurra. Entonces queda claro que la especificidad no es un capricho. Es la clave para guiar a la IA. Totalmente. Un prompt bien pensado te ahorra horas de edición después. Es invertir un poco de tiempo al principio para ganar mucho al final. Exacto. Y conectando con lo que decías de la estructura. Ajá. Pedirle que desglose la historia en escenas y subescenas ayuda un montón. Claro, porque obliga a la IA a pensar de forma más granular, más paso a paso. Y así puede generar prompts visuales mucho más precisos y manejables para cada momento. Es como darle un mapa detallado. Exacto. Es estructurar la petición para estructurar el resultado. Y hablando de estructura, los ejemplos mostraban cómo una IA bien instruida puede entregar un borrador bastante organizado. Título, descripción, etiquetas, sinopsis. Y luego el guión en sí, dividido en escenas y subescenas, ¿no? Sí, y dentro de cada subescena podías tener el diálogo, un prompt para la imagen en inglés con estilo definido y otro para el video, también en inglés, detallando acción y movimiento de cámara lento. Bastante completo el esquema. Ahora, más allá de esta estructura que genera la IA, está el formato estándar de guión profesional, el de la letra Courier tamaño 12 centrado. El de toda la vida. Ese mismo. El material revisado recordaba por qué se usa. Una página formateada así equivale más o menos a 1 minuto en pantalla. Es una convención súper práctica para producción. Ayuda a estimar la duración, planificar rodaje. Aunque las IAs no siempre lo generen así por defecto, es bueno saberlo. Claro, es el estándar de la industria. Y repasando rápido sus elementos. Encabezados de escena, INT, EXD, lugar, día, noche, descripciones de acción, en presente solo lo visible y audible, conciso. Y los diálogos, centrados, nombre del personaje en mayúsculas y a veces esas acotaciones entre paréntesis para tono o acción breve. Eso es. Y es clave entender que este formato no es estético nada más. Es una herramienta de trabajo fundamental. Facilita que todo el equipo, dirección, actores, producción, arte, foto, hable el mismo idioma. Optimiza la colaboración, como decías. Exacto. Lo fascinante es cómo algo tan simple como un formato estandarizado puede hacer más eficiente un proceso industrial tan complejo. Y los análisis también alertaban sobre errores comunes en las descripciones, ¿verdad? Incluso si usamos IA y luego revisamos. Sí, varios puntos importantes ahí. Primero, evitar descripciones larguísimas de lugares o personajes si no aportan nada dramáticamente. Relleno innecesario. Menos es más a veces. Totalmente. Segundo, y este es un error clásico, incluir en la descripción cosas que no se pueden filmar. Pensamientos, sentimientos, el pasado del personaje. Eso hay que mostrarlo, no contarlo en la descripción. Justo, se muestra con acciones, diálogos, expresiones. La descripción es para lo que la cámara ve y el micrófono oye. Nada más. Entendido. ¿Qué más? Tercero, lo contrario. Descripciones tan breves o genéricas que no ayudan a visualizar nada. Entra en la habitación. ¿Qué habitación? ¿Cómo entra? Falta detalle útil. Cuarto, dar indicaciones de actuación imposibles o súper prescriptivas. El ejemplo era, tarda entre 7 y 10 segundos exactos en sacar el papel. Eso limita al actor y al director. Sí, un poco ridículo. Y quinto, algo que una fuente llamaba con bastante gracia, porno automovilístico. ¿Cómo? Sí, se refería a esas descripciones excesivamente detalladas y casi fetichistas de coches, armas u objetos que no tienen ninguna función narrativa real. Ya veo. El foco en el objeto y no en la historia. Exacto. La regla de oro, como decía un video, es: cada adjetivo en la descripción debe poder ser capturado por la cámara o el micrófono, concreto y filmable. Vale, entonces, si juntamos todo esto, ¿qué panorama tenemos? La IA puede ser una aliada potente para generar texto, estructurar, superar bloqueos, incluso ayudar con el formato. Sí, tiene un potencial enorme como herramienta. Pero, y es un gran pero, generar palabras no es lo mismo que contar una historia que de verdad funcione, que conecte.
Ahí está el kit de la cuestión. Y aquí es donde entran esos principios narrativos fundamentales, los que existen desde mucho antes que cualquier IA. Siguen siendo el corazón de todo. Absolutamente. Los materiales insisten mucho en tres pilares clásicos: personaje, trama y tema. Empecemos por el personaje. Toda historia necesita un alguien en el centro, y este protagonista tiene que tener objetivos claros, motivaciones que entendamos. Y que sean creíbles, idealmente conectadas con necesidades humanas básicas: supervivencia, amor, proteger a alguien, superar un miedo, algo con lo que podamos empatizar. Luego está la trama, el qué pasa, ¿no? El viaje externo. Necesita una estructura clara que nos guíe. La famosa estructura de 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Sigue siendo una guía súper útil. Y una progresión, que la historia avance, que el personaje enfrente nuevos desafíos, que la información se revele poco a poco para mantener el interés. Exacto, que haya tensión, que pasen cosas. Y finalmente, el tema, el porqué de la historia. No solo el asunto general como la venganza, sino lo que la historia dice sobre la venganza a través de lo que le pasa al personaje. Es el mensaje, la mirada del autor, que se desprende de la interacción entre el personaje y la trama, el significado profundo. Profundicemos un poco en el personaje, que parece lo más crucial. Sí, casi siempre lo es. El protagonista ideal, dicen las fuentes, es aquel que genera el mayor conflicto posible dentro de la premisa. Si la historia va de sobrevivir en una isla desierta, un protagonista que odia la naturaleza genera más conflicto que un experto en supervivencia. ¿Se entiende? Claro, el contraste crea tensión. Exacto. Y los personajes secundarios no pueden ser solo adornos. Cada uno tiene que tener una función: ayudar, obstaculizar, informar, representar una alternativa. Si quitas un personaje y la trama sigue igual, probablemente sobraba. Buen punto. Y nada de personajes perfectos, ¿verdad? Fundamental. Nadie quiere a un protagonista invencible al que todo le sale bien. Las fallas, las debilidades, los miedos, eso es lo que los hace humanos, cercanos, y lo que permite que evolucionen. Que tengan un recorrido. Exacto. Miedos universales al fracaso, a la soledad, a la pérdida, generan una conexión inmediata con el público. Y eso nos lleva al famoso arco del personaje. La transformación es clave. Casi todas las historias que nos marcan muestran a un personaje que empieza siendo de una manera y termina siendo de otra. Aprendió algo, cambió su visión. Justamente, a menudo este cambio implica superar lo que llaman una mentira interna, una creencia limitante sobre sí mismo o el mundo. El ejemplo de Simba creyendo que mató a su padre es perfecto. Su arco es darse cuenta de la verdad y aceptar quién es. Un ejemplo clarísimo. Como decía una fuente, el cambio es primordial. Si los personajes no cambian, la historia difícilmente vale la pena ser contada. Potente. Y sobre la trama mencionaste los 3 actos. Sí, como guía general. Primer acto, la presentación, quién es, su mundo, el problema u objetivo. Segundo acto, la confrontación, obstáculos crecientes, desarrollo, puntos de giro. Tercer acto, la resolución, el clímax, el resultado final. Es un mapa útil. Y sobre la progresión, hay una idea que me gustó mucho y que repetían varios análisis. La principal tarea del guionista es dosificar la información, decidir qué sabe el espectador y cuándo lo sabe. Controlar el flujo de información. Exacto. El suspense, la sorpresa, mantener el interés, todo depende de eso, de cómo y cuándo revelamos las piezas del rompecabezas. Y relacionado con eso está lo de planting y payoff, ¿no? Sembrar y recoger. Exacto. Una técnica súper efectiva. Introducir un elemento, un objeto, una frase, una habilidad, de forma que parezca casual al principio. Para que luego, más adelante, tenga un impacto o una utilidad crucial. Justo. El ejemplo clásico es la pistola en el cajón en Thelma y Luis. Al principio parece un detalle, pero luego, se vuelve fundamental. Claro. Ese tipo de construcción hace que todo encaje, que la historia se sienta redonda. Le da cohesión y satisfacción al espectador. Y hablando de técnicas más concretas, los materiales mencionaban varias. Estaban las leyes inmutables del libro Salva al gato de Blake Snyder. Ah, sí, un clásico moderno. No hace falta repasarlas todas, pero algunas ideas clave que resaltaban. Primero, la que da título al libro, Salva al gato.
Que no es literal, claro. No, no. Significa mostrar al protagonista haciendo algo al principio. Puede ser pequeño, no tiene que ser heroico. Que nos haga conectar con él, empatizar, invertir emocionalmente desde el inicio. Crear esa conexión temprana, fundamental. Segundo, el papa en la piscina. Una metáfora curiosa. Sí, hija. Quiere decir que la exposición, la información necesaria para entender la historia, debe darse de forma dinámica, visualmente interesante, no con personajes sentados explicando cosas durante 10 minutos. Mostrar mientras se cuenta. Exacto. Tercero, doble mambo jumbo. ¿Eso qué es? La idea de limitar la historia a una sola gran regla o elemento fantástico principal. Si tienes viajes en el tiempo, no añadas de repente hombres lobos psíquicos, porque confunde y diluye el foco, a menos que esa mezcla loca sea el centro mismo de tu historia. Mantener la coherencia interna del mundo que creas. Justamente, son principios que buscan claridad y conexión. No son reglas de hierro, sino guías basadas en cómo funciona nuestra atención y nuestra empatía. Y en el otro extremo, también se analizaban estructuras súper específicas para el mundo de hoy, para videos cortos y virales. Ah, sí, el formato corto tiene sus propias lógicas. Por ejemplo, una estructura que llamaban 100% viral. Empezaba con un gancho negativo. Negativo. Sí, algo que preocupe, que moleste. Juega con nuestro sesgo de negatividad natural para atrapar la atención al instante. Interesante enfoque psicológico. Luego, una oportunidad, la promesa de solución. Después, pasos accionables, instrucciones claras. Una promesa reforzada, el beneficio final, quizá con un toque personal del creador. Y el llamado a la acción final. Comenta, guarda, comparte. Exacto. Muy estructurado para la interacción. Y había otra, la doble caída, ¿no? Más orientada a marketing, quizá. Sí, esa también. Presentas un problema, ofreces una solución uno que no funciona del todo o crea un problema mayor. Aumentas la tensión. Y ¡zas! Revelas la solución definitiva que suele ser el producto o servicio que quieres destacar. Es fascinante ver la psicología detrás. El gancho negativo usa nuestro instinto de alerta. La doble caída crea contraste y posiciona mejor la solución final, al mostrar que otras fallan. Son como versiones comprimidas de estructuras narrativas clásicas. Exacto. En el fondo, apelan a lo mismo. Problema, tensión creciente, resolución. Solo que adaptadas a la velocidad y a la economía de atención de las redes sociales. Todo esto nos lleva al proceso de escritura en sí, que no es algo lineal, ¿verdad? Para nada. Es súper iterativo. Los materiales sugerían un camino más o menos común. Idea, sinopsis corta y larga, argumento o escalereta, resumen detallado, tratamiento, escena a escena, sin diálogos pulidos. Y luego el guión literario, la versión final detallada. Y, lo más importante casi, la reescritura, o las reescrituras. Varias. Y también se hablaba de la importancia de investigar, de conocer a fondo a los personajes. Crearles biografías, hacerles entrevistas imaginarias. Escribir monólogos desde su voz, todo lo que ayude a entenderlos de verdad, a que cobren vida más allá del papel. Y un consejo que me pareció muy liberador, y que salía en varias fuentes. El primer borrador no tiene por qué ser bueno. Ese es el mejor consejo para empezar. Quitarse la presión. Claro. El objetivo del primer borrador es volcar la historia, explorar, conocer a los personajes a través de lo que hacen y dicen, ver que funciona y que no. La verdadera escritura, el pulido, la magia, como decían antes, suele ocurrir en las reescrituras. Ahí es donde se refina y se da forma. Y aquí es donde la IA puede volver a entrar en juego, ¿no? No solo para generar ese primer borrador. Exacto. Los análisis mencionaban usar herramientas como ChatGPT o Notion AI también en la fase de reescritura. ¿Cómo? Pues pidiéndole ayuda para refinar un diálogo que no suena bien, acortar una descripción que se hizo larga, simplificar un párrafo técnico o incluso proponer alternativas para una escena que está atascada. Puede ser un buen asistente de edición. Una especie de sparring partner inteligente. Algo así. Y otro consejo práctico que surgía, probar la historia contándola en voz alta, a alguien. Un test rápido. Sí. Si no puedes mantener el interés de alguien contándole tu historia de forma hablada, quizás necesites refinarla antes de dedicarle semanas a escribir el guión. Tiene todo el sentido. Detectas fallos rápido.
Detectas agujeros, momentos aburridos, personajes que no se entienden, antes de invertir demasiado tiempo y esfuerzo. Es un filtro genial. Al final, ya sea usando IA o solo métodos tradicionales, siguiendo estructuras clásicas o virales, el objetivo parece ser siempre el mismo. Crear personajes con los que podamos conectar, cuyas motivaciones entendamos, cuyos miedos sintamos, cuyos éxitos celebremos y cuyos fracasos nos duelan, de alguna manera. Generar esa conexión humana. Haciendo un balance rápido de todo lo que vimos, la IA se perfila como una herramienta súper potente. Puede acelerar, estructurar, ayudar a superar bloqueos. Sin duda, ofrece posibilidades nuevas e interesantes. Pero, al mismo tiempo, todos los análisis refuerzan que los pilares de una gran historia, personajes profundos, trama sólida, un tema que resuene, esa chispa emocional, siguen dependiendo del toque humano. La tecnología es un medio, no el fin en sí mismo. Entonces, ¿cuál sería la gran conclusión de este análisis? Que la tecnología avanza y nos da nuevas formas de trabajar, pero el núcleo del arte de contar historias sigue ahí, anclado en nuestra capacidad para entender y transmitir la experiencia humana. La clave parece estar en la simbiosis, en saber combinar lo mejor de ambos mundos. Exacto. Y esto, bueno, deja flotando una pregunta interesante para el futuro, ¿no? A ver, A medida que estas inteligencias artificiales se vuelven cada vez más sofisticadas, que generan tramas coherentes, diálogos que suenan reales, incluso conceptos visuales, ¿dónde va a residir la verdadera autoría? La chispa única de la originalidad, de la emoción humana en la escritura. buena pregunta. Será en la profundidad psicológica que le demos a los personajes, en la elección de temas valientes o inesperados, o quizá simplemente en nuestra habilidad para dirigir a la IA con una visión creativa tan personal, tan única, que sea imposible de replicar. Ahí queda eso. Algo en qué pensar, definitivamente. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.